En esta tarde el mensaje está en Primera de Timoteo capítulo 1, versos del 12 al 14. Les voy a pedir que nos pongamos en pie un momentico nada más para escuchar con atención y con reverencia la lectura de la palabra del Señor. Aleluya. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Dígalo conmigo, fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios. Alabamos tu nombre, Señor, en esta tarde. Estamos aquí, Señor, deseosos de escuchar lo que tú tienes que decirnos, oh Dios. Háblanos en esta hora, Señor. Por favor, levante su mano y dígale a Dios, háblame. Háblame a mí, Dios. Como tú quieras, lo que tú quieras, Señor. Pero háblame a través de tu palabra. Dios mío, yo solo soy tu mensajero. Con humildad me presento y te pido que me uses en esta hora para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, pueden sentarse. Voy a pedir que estemos atentos allá en la computadora. King, por favor, porque hay varias cosas que hay que poner. Quiero presentarles en esta tarde un video corto, no creo que llegue ni siquiera un minuto, que contiene situaciones que son muy comunes en nuestra vida cotidiana. Y créanme que lo he pensado mucho porque contiene situaciones que son dolorosas. Lo hago con mucho respeto realmente. Tiene que ver con las actitudes que nosotros los seres humanos muchas veces asumimos cuando tenemos que enfrentar la muerte de alguien muy querido y muy apreciado por nosotros. Por favor, pónganme el video sin audio. No me interesa el audio, me interesan las imágenes nada más. Por favor, mírenlo bien. Mírenlo bien, por favor. Muy bien. ¿Alguien me puede decir qué es lo que ha visto en este video? A ver, dígame, Felo. Yo no sé qué tipo de imaginación tiene mi hermano Felo, de verdad. ¿Alguien vio eso también? Porque yo no lo vi, la verdad. Yo no vi nada de eso. A ver, mi hermana Eva, ilústrenos, por favor, para salir de este atolladero. Una muerte repentina. Muy bien, lo que quiero es que me digan qué usted vio en ese video en cuanto a las actitudes que la gente asumió con eso. A ver, dígame, a ver, Virginia. De dolor, de desesperación. Ok. 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 ¿Alguien vio algo parecido? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención del video? ¿Mili? ¿Cuál? ¿La segunda, la tercera? Como de abrir la tapa.
Es su papá el que murió. Pero quiero que se fijen en la reacción de la muchacha, ¿verdad? Porque ese es el común denominador en el video. El primer joven felo que aparece en el video no es que está peleando con alguien en el tráfico de Poinciana. Está expresando, ¿qué usted cree que está expresando ese joven? Dolor. Y lo está expresando de esa manera. Si usted se fija bien, volver a poner el video, por favor. Si usted se fija bien, mire, mire la reacción de él. Mírela. Exacto, como ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? Él no está enojado. Bueno, pudiera ser que esté enojado, pero él está llorando. El dolor que tiene en su corazón es tan grande que le está haciendo reaccionar de esa manera. Con un dolor muy profundo y una desesperación tremenda. ¿Lo están viendo? ¿Están viendo? Les quiero preguntar, cuando usted mira a esas personas reaccionando frente a un hecho tan difícil como esto, como tenemos que enfrentarlo todos nosotros en la vida, pregunto, ¿usted cree que esas personas sean cristianas? ¿Sí o no? Los que creen que no, díganme por qué no. A ver, denme razones. ¿Por qué usted cree que no sean cristianas? Me dijeron que no, pero no me iban a contestar ahora. Cuénteme. A ver, Miriam. Correcto. Ajá. Ok. Ok. ¿Alguna otra? Para ver, alguien que de los que dijo no así rotundamente, ¿por qué usted cree que no? ¿Por qué usted cree que esas personas no sean cristianas? Deme razones. Dígame. ¿Virginia? No. Sí. Ajá. Ok. ¿Usted ha visto una persona delante de usted reaccionar de esa manera? Quizás acercarse a la caja y hacer como la joven. ¡Ay, pero por qué! ¿Por qué? ¿Por qué? Y gritar. Y se tiran incluso al hoyo. Ahí hay el segundo video de la muchacha. Una muchacha que está ahí cerca del féretro. Y usted ve cómo está. ¡Ay! La están aguantando. ¿Usted cree que un cristiano que tiene de verdad Cristo en su corazón reacciona de esa manera? ¿Pudiera? Aún así. Aún así. Usted ha visto, ahora hago más personal la pregunta, ¿usted ha visto un cristiano reaccionar de esa manera? Con esa desesperación de tirarse para la caja y todo. Sí. Wow. ¿Saben qué? Ujú. Ok. A ver, Marco. Yo creo, mis hermanos, que cuando uno está en Cristo el Señor, ante cualquier hecho de la vida, por inesperado que sea, mi hermana Eva, uno tiene la bendita oportunidad de clamar a Dios en cualquier circunstancia. Y cuando uno clama a Dios en medio del dolor, yo soy de los que cree que uno recibe. Que uno recibe fortaleza, recibe consuelo, recibe poder. Es verdad que puede haber una primera reacción en nosotros así. La primera reacción, sobre todo ante algo inesperado, ¿verdad?
ante algo que es fuerte, por supuesto que va a ser de dolor. Es innegable que eso va a suceder. Pero el cristiano que está en Cristo, el Señor, como tiene que estar, aun cuando reacciona de esa manera, viene inmediatamente una segunda reacción. ¿Cuál? La de agarrarse de Cristo. Porque tú sabes perfectamente que si no te agarras de Cristo, ¿qué va a pasar? Te vas a hundir en el pozo de la desesperación. Te vas a hundir en la depresión. Te vas a hundir en la tristeza. El diablo te va a dar 3 vueltas y va a hacer de ti tu monigote. Por eso la reacción segunda del cristiano siempre va a ser agarrarse de Cristo y decirle: si tú no me bendices, no puedo enfrentar esto. No puedo enfrentar este dolor. No puedo enfrentar esta prueba. Y yo necesito que tú me bendigas, que tú me fortalezcas, que tú me ayudes. Y a partir de ese clamor, yo soy de los que cree que Cristo se hace presente. Porque Cristo se hace presente. Aún en medio del dolor, aún en medio de la pérdida. Y nos fortalece para poder enfrentar eso. Porque si hay algo, mi hermano y mi hermana, que entiendo por la palabra de Dios que no es compatible con el cristiano, es el estado de desesperación permanente. Repito, no estoy diciendo que uno no actúe así en un primer momento, pero no puede ser que eso sea permanente en nuestra vida. Sino, ¿en qué clase de Dios hemos creído? ¿En qué clase de Cristo estamos creyendo, adorando, alabando, exaltando? En el que no me puede sostener, no me puede ayudar en mi hora de la prueba, en mi hora del dolor. ¿Sabe qué? La diferencia en nuestra vida la marca Cristo. Si uno no tiene a Cristo, por supuesto que esa va a ser la reacción. Yo les puedo asegurar que la gran mayoría de las personas que están ahí reaccionando de esa manera no tienen a Cristo en su corazón. Yo he estado, y probablemente el pastor Sergio también, en muchísimos, mis hermanos, cultos de adoración, de acción de gracias, funerales, como usted quiera llamarle. Muchísimos. He tenido que realizar muchos de esos cultos. He tenido que enterrar a muchas personas. He tenido que estar ahí en el cementerio cuando la caja baja. Y yo les puedo decir, en mi testimonio, que los que están en Cristo lloran. Sí lloran. Sí se duelen. Sí derraman lágrimas ahí, porque es normal. Pero no con desesperación. No con desesperación. Nosotros acabamos de regresar, el pastor Sergio y yo acabamos de regresar, como quien dice, el otro día, de un funeral en Miami de nuestra tía Edita, que mucho tuvo que ver con nosotros y que cuando andábamos en Cuba nos recibió. Ahí estaba toda la familia, muchos de nuestras familias, la gran mayoría son cristianos. Y él puede decir ahí, mis primas estaban llorando, pero no con desesperación. No con esa falta de control total que manifiesta el que no tiene de qué agarrarse en ese momento. ¿Entiende? Dígame usted si no ha tenido también esa experiencia en su vida. ¿Cuántos han tenido que enfrentar la pérdida de un ser querido? ¿Usted ha tenido que enfrentar la pérdida de un ser querido? Le pregunto a Ada, ¿ha reaccionado usted como alguna de esas personas en algún momento? Y no era ni siquiera cristiana. ¿Quiere decir que porque usted no reaccionó así no le dolía? Por supuesto que le dolía. ¿Por qué no reaccionó de esa manera? ¿Por qué? ¿Y la recibió? ¿Se da cuenta? Si empezáramos a preguntar uno por uno, estoy seguro que todos exactamente daríamos la misma respuesta. Todos los que hemos tenido que pasar por una situación, cuando murió mi mamá yo no la pude ver. ¿Saben? Ese es un dolor que queda aquí dentro. Estaba acabado yo de llegar a esta iglesia, ¿recuerdan? Llegué en junio y mi mamá murió en septiembre. Y cuando yo llegué a Miami, ya habían recogido.
yo no pude ni verla. Mis hermanos y mi familia de Miami, todos pudieron estar con ella. Yo no pude. Eso es un dolor que queda aquí. Mi mamá era para mí, como son las madres, algo especial. La que me apoyó toda mi vida y todo mi ministerio. Todo. Cuando nadie creía en mí, ella creía en mí. Y aún en ese momento de dolor tan profundo, yo no reaccioné de esa manera. Con el corazón partido en dos. ¿Por qué? Porque me agarré de Cristo. Porque clamé a Dios en medio de mi dolor, en medio de mi necesidad. Y Dios me sostuvo. ¿Sabe por qué? Porque yo sabía dónde estaba mi mamá en ese momento. Yo sabía a dónde había ido. Yo sabía que estaba con Cristo, mi Señor. Y aún si no lo hubiera estado, aún así, Cristo está ahí presente siempre para nosotros. En cualquier circunstancia de nuestra vida, para bendecirnos, para fortalecernos, para tomarnos de la mano y decir, estoy aquí, no te voy a soltar. ¿Alguien alaba a Dios por eso? ¿Cuántos hemos pasado por esa experiencia? Levántame la mano. Todos hemos pasado por eso. Hemos sentido que Dios nos ha sostenido en medio del dolor y en medio de las circunstancias. Pero cuando Cristo no está en el corazón como tiene que estar, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia entre tener y no tener a Cristo, mi hermano. Yo lo creo. ¿Cuántos creen eso también? Hay una gran diferencia entre tener y no tener a Cristo en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo he visto a cristianos auténticos como tú y como yo llorar cuando el dolor ha tocado a su puerta, pero no así. Porque han hallado en Él la paz y la fortaleza que solo en Cristo se puede hallar. La diferencia la hace Cristo. Por eso estoy diciendo en este momento que hay una gran diferencia entre tener y no tener a Cristo en el corazón. Y pudiera añadir ahí también entre tener y no tener la llenura del Espíritu Santo. Alábelo. También. Pero vamos a concentrarnos hoy en lo que tener o no tener a Cristo en el corazón como Señor y Salvador produce o deja de producir en nosotros. Yo he identificado al menos 10 diferencias sustanciales y se las voy a compartir en esta hora. Cuando no se tiene a Cristo en el corazón, o al menos no como se debe, ¿sabe usted? No hay esperanza. Número 1. No hay esperanza, sino una profunda angustia y mucha desesperación. Claro que sí, porque no tienes de qué o de quién agarrarte en tus momentos de prueba y de dolor para salir adelante. No existe, mi hermano, mi hermana, en este mundo nada ni nadie que te pueda dar una palabra de ánimo, de aliento, porque ninguna palabra humana o de este mundo consuela ni satisface como lo hace Cristo el Señor. Cuando no hay esperanza, no se cree que haya remedio ni haya solución para nada. Y lo que es más importante, que no hay posibilidad alguna de sanidad o de liberación o de salvación. Al que no tiene esperanza, solo le espera la destrucción o la aniquilación. Dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37 de su libro, versículo 11, que así estaba Israel. El pueblo de Dios diciendo, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. ¿Te das cuenta? Cuando no hay esperanza, lo único que hay para ti es destrucción. Eso es lo que trae no tener a Cristo en el corazón. Número 2, no hay amor. Por lo menos no el amor verdadero. Y no me importa lo que diga el mundo, porque la Biblia dice claramente en 1 de Juan capítulo 4, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Alábelo. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Alguien alaba al Señor.
Si tú no tienes a Cristo, permíteme decirte que habrás conocido ese amor imperfecto que practicamos los hombres en el mundo, pero no el amor verdadero, porque el amor verdadero se llama Cristo. Por eso en este mundo hay tanto odio, hay tanto rencor, hay tanta violencia, hay tantos deseos de venganza y de hacerle mal al otro. Porque si no se tiene a Cristo en el corazón, no hay amor. No hay amor verdadero. Y qué terrible es la vida sin amor. ¿Sí o no? Y si no hay amor, tampoco hay fe. Por si no lo sabe, dice la palabra en Hebreos 12:2, que Cristo es el autor y el consumador de la fe. O sea, el que le da origen a nuestra fe y aún el que después la perfecciona. ¿Alguien alaba al Señor? No hay nada de qué jactarnos delante de la presencia. Porque yo sí creí, pastor. Si tú creíste, porque Dios puso en ti esa fe. Es el autor. No tienes mérito ninguno. El mérito lo tiene Cristo el Señor. Bendito sea Dios. El que hizo brotar ese rayito de luz en tu corazón para que pudieras creer. Esa es obra del Espíritu de Dios en tu vida. Alábelo. Solo Él puede hacer brotar eso. Si no hay fe, no hay manera, mi hermano, no hay manera de que tú puedas creer en Jesucristo el Señor. No puedes tener esa fe que mueve montañas, que propicia milagros. No puedes pensar que se van a realizar cosas increíbles y hasta imposibles de parte de Dios. No es esa fe que te sostiene porque confías que Dios está contigo, peleando por ti y que pronto te va a dar la victoria. Si sin Cristo, mi hermano, nada de eso existe. Nada de eso existe. Lo único que existe son dudas, interrogantes, confusión, desánimo, desesperanza y un sentido de soledad y de abandono tremendos. ¿Eso es lo que quieres para tu vida? Número 4, sin Cristo no hay misericordia. Escúcheme, si Cristo no está aquí en el corazón como tiene que estar, entonces para con el que falla contigo o te dice o te hace algo que a ti no te gusta o te hace mal a propósito, seamos sinceros, hermanos y hermanas, con esa persona no hay misericordia. El lema del mundo que no tiene a Cristo es: el que me la hace, ¿sí o no?, me la paga. En el mundo incluso hay otro dicho para eso: la venganza es un plato que se sirve como frío. O sea, podrá demorarse, pero al final me la cobro. Esa es la filosofía del mundo, ¿se dan cuenta? Es una filosofía donde no cabe la misericordia. Pero así como no la tienes con nadie, no esperes que la tengan contigo. Y qué triste es la vida sin misericordia. Y si no hay misericordia, tampoco hay perdón. Para este mundo sin Cristo, perdonar es para mentes y corazones débiles. Las personas fuertes no tienen perdón, porque ese a quien tú perdonas hoy puede ser que mañana te tumbe del caballo. Así ha pensado, mi hermano, esta humanidad desde tiempos inmemoriales. Pregúntenle al Imperio Romano especialmente. Pregúntenle. Pero el que se equivoca y hace lo malo, solo hay castigo. No hay perdón. Hasta que te toca a ti ser perdonado. Y quieres que te perdonen porque vas a perder gente, o vas a perder cosas, o vas a perder familia que son valiosas para ti. Por eso la vida sin perdón es horrorosa. Por eso una de las cosas que obtenemos con Cristo es un perdón inmerecido para nuestros pecados. ¿Alguien alaba al Señor? Sin Cristo, mi hermano, no hay bondad. La bondad es definida como la tendencia o la inclinación que el ser humano tiene a ser bueno, a hacer el bien.
De ahí que cuando tú eres bondadoso es porque eres una persona que estás dispuesta a hacer lo que sea para ayudar o bendecir a cualquiera que esté en necesidad, sin discriminación de ningún tipo. Sin Cristo no podemos ser eso. No podemos vivir de esta manera por más que queramos. Y si lo somos es a medias. Con nuestros amigos o con nuestros familiares, si acaso, o aquellos que nos caigan bien. Y punto. Para ir más allá, hace falta tener a Cristo en el corazón. Y sin Cristo tampoco hay generosidad, sino egoísmo. Desde que el ser humano se rebeló contra Dios y pecó en el jardín del Edén, nuestra naturaleza humana fue torcida profundamente. De hecho, los teólogos y los eruditos de la Biblia dicen que la mayor evidencia de que nosotros estamos dañados por el pecado es cómo vivimos egoístamente para nosotros mismos sin que nos importe lo que sucede a nuestro alrededor. Se puede estar muriendo alguien a nuestro lado, que eso no es con nosotros. El ser generosos, el compartir con los demás, el quitarnos incluso de lo nuestro para bendecir a otros, sin Cristo prácticamente no existe. Así es como está el mundo hoy, mi hermano. Tristemente. Y si tú no estás con Cristo como tienes que estar, eso es lo que va a suceder también contigo. Sin Cristo no hay paciencia, ni hay tolerancia. Déjeme decirle, la paciencia es algo que yo encuentro se nos hace cada vez más difícil a muchos, incluyéndome a mí. Pero es que sin Cristo es infinitas veces peor. Peor. Prácticamente imposible de tener. Somos o nos volvemos cada vez más impacientes y menos tolerantes con las formas y con los defectos de los demás. Por eso hay tantos episodios de violencia, de discriminación, de odio, de peleas, de gritería, de ofensa, de malas palabras. Hoy nosotros llamamos aquí, Marco es testigo, una de las trabajadoras de aquí nos estaba contando de cómo una persona en el gimnasio no solo le gritó y le dijo cualquier cantidad de malas palabras, dio un piñazo, rompió no sé qué cosa en la pared, tuvieron que llamar a la policía. Así está el mundo en que vivimos. Y dice, me la comí, me la bebí sin haberla, porque la gente vive con eso dentro en su corazón. Y por cualquier bobería explota. Y porque a lo mejor las cosas no son como tú quieres que sean, pues pierdes enseguida la paciencia. Y una cosa te va llevando a otra. Y la mecha es cortica. Se prende el fuego y la bomba explota enseguida. Cada vez hay más gente más impaciente. Por eso estamos viviendo un mundo donde hay tanta violencia, donde hay tantos odios, tantas griterías, tantas ofensas, tantas faltas de respeto. Y como le gusta eso al diablo. Por eso Él no quiere que tú tengas a Cristo en tu vida y en tu corazón. Por eso Él va a hacer lo que sea necesario para apartarte de Él. Número 9, sin Cristo no hay alegría verdadera. Escúchame, no hay alegría verdadera, porque ya sabemos que la alegría que da el mundo es pasajera. Por un ratico y nada más. Y lo que es peor, lo que el mundo llama alegría, no es alegría de verdad. Muchas veces es algo incluso hasta perjudicial para tu vida, para tu cuerpo, para tu familia, como las drogas, por ejemplo, o el alcohol. La gente dice que para pasarla bien tiene que emborracharse, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y hay gente que cuando se emborracha, hay gente que son tranquilas, pero hay gente que no. ¿Sí o no? Y hay gente que, yo he visto gente que coge un machete y no voy a decir lo que termina. Ustedes lo saben también como yo. Así, ese es el mundo que estamos viviendo. Esa, la alegría, lo que el mundo llama alegría no es realmente alegría, sino algo que realmente le hace daño. Las músicas, por ejemplo, y hasta los bailes cada vez son más corrompidos y sucios. Porque el único que te da un gozo, que te da una alegría,
que aún permanece en medio de las pruebas y las dificultades que puedas estar pasando, es Cristo el Señor. Por eso los cristianos cantamos y alabamos aún en medio de la prueba. Porque dice Nehemías 8:10 que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aleluya. El que nos da fortaleza para seguir adelante. Sin Cristo no hay eso. Y por último, entre muchas otras cosas, sin Cristo no hay paz. Porque la paz verdadera la da Cristo el Señor. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo se las da. ¿Sí o no? Sin Cristo no hay paz verdadera en el corazón. Esa paz por la que uno permanece tranquilo, confiado, seguro, a pesar de que todo a nuestro alrededor se puede estar cayendo. La paz que da Cristo no tiene comparación. Alguien alaba al Señor. Miren, no hay pastilla, no hay terapia, no hay tratamiento que te pueda dar esa paz. Y tú y yo la necesitamos hoy más que nunca. ¿Sí o no? No ese sentimiento de nerviosismo, de intranquilidad, de angustia, de desesperación que muchas veces tenemos. ¿Por qué? Porque por las cosas que nos están sucediendo, sin Cristo no hay nada que pueda echar abajo todo eso. Porque Él es el único que puede darnos una paz que dice la palabra, nos guarda. La paz de Cristo nos guarda. Dilo conmigo, la paz de Cristo me guarda. La paz de Cristo me guarda de toda angustia, de toda desesperación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta es la vida que realmente queremos vivir sin Cristo. Sin esperanza, sin amor, sin fe, sin misericordia, sin perdón, sin bondad, sin generosidad y mucho egoísmo. Sin paciencia ni tolerancia, sin alegría verdadera, sin paz. Porque esto es lo que nos espera si no tenemos o si sacamos a Cristo de nosotros. Esto es lo que nos espera, una vida vacía, una vida sin sentido ni propósito, donde muchas veces nos sentimos con el agua al cuello, que nos estamos ahogando todos los días, donde no hay nada ni de quién agarrarse para salvarnos y sobrevivir. Porque esta vida, este mundo, ahora mismo es una jungla salvaje y despiadada. Así es como queremos vivir. Porque la vida con Cristo es tan distinta y tan diferente. Alguien alaba al Señor. Tan distinta y tan diferente. Yo no estoy diciendo que esté exenta de pruebas. No lo estamos. Pero una cosa es enfrentar una prueba con Cristo y otra es sin Él. ¿Sí o no? El apóstol Pablo lo dice muy claramente en este texto de Primera de Timoteo que leímos al principio. Dice él allí en Primera de Timoteo capítulo 1, específicamente el versículo 13, que ¿antes qué? ¿Antes cuándo? Antes de conocer a Cristo y de tenerlo en su vida, en su corazón. Dice que antes él había sido blasfemo, perseguidor e injuriador. O sea, decía cosas ofensivas contra Cristo, lo perseguía y lo insultaba. Sí, lo insultaba también. Así lo traduce la versión Dios habla hoy. Algunas otras versiones dicen incluso que era insolente y que hacía todo eso hasta con violencia. Porque eso de arrastrar a la gente para la cárcel, no crean que él le venía y decía, vamos andando para la cárcel. Probablemente los jalaba, los golpeaba. El que tuviera pelo, bendito. Bueno, no te sé yo te iba a salvar porque te iba a dar por otro lado. Con violencia, lo hacía con violencia. Pero Cristo vino a su vida y lo cambió todo. Alguien alaba al Señor. En 1 Corintios 15:9, después de afirmar allí que Él es el más pequeño de todos los apóstoles. Pablo es más pequeño. Si Pablo es más pequeño, ¿qué queda para mí? Para ti. Allí cuando dice que ni siquiera era digno de ser llamado apóstol,
porque justamente había perseguido a la iglesia. Fíjense que eso quedó ahí como una marca en su vida. Escucha lo que Pablo termina diciendo ahí en 1 Corintios capítulo 15 verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Alábelo. Por la gracia de Dios. ¿Alguien puede decir eso? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Por Él yo soy lo que soy ahora mismo. No por mí. No porque yo me propuse cambiar de vida y me esforcé mucho por cambiar. Jamás, escúcheme bien, jamás usted y yo vamos a lograr cambiar de vida sin Cristo el Señor. Si eso pudiera ser posible, este mundo sería tan diferente, ¿verdad? Puede que incluso nos lo propongamos, nos esforcemos y lo logremos incluso por un tiempo. Pero sin Cristo ese cambio no será duradero ni permanente. ¿Por qué? Porque solo Cristo puede cambiar nuestras vidas y hacerlas en verdad diferentes. ¿Alguien alaba a Dios? Yo no conozco nada en este mundo, nada que realmente funcione y sea efectivo en cambiar nuestras vidas como lo hace Cristo a través de su gracia, de su poder, de su Espíritu Santo. Nada en este mundo es tan efectivo. Nada ha probado ser verdadero como lo que Él hace en nosotros. ¿Alguien alaba a Dios? Yo he visto a gente que vivía esclavizada por las drogas ser libres y cambiar completamente de vida al recibir a Cristo en su corazón. ¿Alguien alaba a Cristo? Claro que eso no ocurre mágicamente de la noche a la mañana, sino que esa persona entra en un proceso en el que poco a poco va logrando deshacerse de esa cadena, de esa atadura. Pero eso es posible con Cristo el Señor. De hecho, se ha vuelto realidad. Quiero que miren esta imagen. Quiero que miren esta imagen que va a aparecer aquí. Miren. Esta es la imagen de una persona que vivía en drogas. 8 años de su vida. Pero esta persona le entregó su vida a Cristo. Y mírenla. Miren el cambio del rostro de esa persona. Miren el cambio. Miren la transformación. Miren cómo esa persona, por estar en este camino, estaba prácticamente destruida. Y si seguía por ahí, usted sabe dónde termina ese camino, ¿verdad? La mayoría de las personas que siguen ahí terminan en muerte. ¿Sí o no? Una sobredosis, así. Y si no es una sobredosis, el cuerpo humano, por el efecto de las drogas, se va deteriorando de una manera increíble. Así estaba, mire. Esto es la prueba de lo que Cristo hace en la vida. Mírelo. Mire qué diferencia. Porque la diferencia la marca Cristo. En Cristo hay posibilidad de recuperarse, de levantarse. En Cristo hay posibilidad de que esto sea roto y que la persona pueda llevar una vida nueva. Por eso la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo, cuando tú recibes a Cristo, Cristo empieza a trabajar no solo por dentro, también por fuera. Alabe, hay esperanza. Alabe. Esa es la prueba. Y yo pudiera haber traído muchas más fotos porque hay una cantidad de testimonios lindos. En vez de estar mirando tantos testimonios negativos que hay por ahí en las redes, deberíamos estar mirando más testimonios como este tan positivos de lo que Cristo hace en la vida. Y hay una cantidad de testimonios lindos de gente que ha sido transformada por el poder de Dios, de tan solo abrirle su corazón a Cristo el Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Bendito sea Dios. Y lo mismo pudiera decir de quienes vivían endemoniados o atormentados al menos por los demonios. Porque el mundo podrá hablar, pero esto sigue existiendo. Y esto es real. Todavía hay personas endemoniadas en este mundo.
Y no estoy hablando de trastornos psicológicos o de la personalidad, porque hoy en día caemos en la trampa de decir que todo es eso. Esa persona está así porque está trastornada de la mente y no sabemos que muchas veces lo que está es endemoniada. Pues yo he visto a muchas de esas personas endemoniadas ser libres. Y cómo a partir de ese momento su vida cambia por completo. Usted no sabe lo que es enfrentarse a una persona endemoniada. Cuando una persona está endemoniada cambia hasta la voz de la persona, ¿sabía? Yo he visto mujeres hablar como si fueran hombres, con voz ronca. Y cualquiera, repito, hoy en día diría, esa persona tiene un trastorno de la personalidad o un trastorno psicológico, ¿no? Cuando en el nombre de Jesús ocurre la liberación de la persona, del demonio, la persona vuelve a ser la misma. Y cuando usted la oye hablar, dice, wow, qué voz más dulce tiene. No podía yo imaginarme que fuera ese tipo de persona. Miren lo que hace Cristo. Cambia nuestra vida y cambia todo nuestro ser. Nos hace libres. Solo Cristo nos puede hacer libres. He visto personas deprimidas, angustiadas, nerviosas, hasta con intentos suicidas. O personas mal habladas, llenas de maldad, con un corazón más negro que el carbón. Interesadas, egoístas, carnales. Como decimos en mi país, que solo están puestas para hacer el daño. He visto a esas personas ser cambiadas, ser transformadas por completo, de la cabeza a los pies, y comenzar a ser una persona completamente distinta y llevar una vida completamente diferente a la que llevaban. Cuando a Juan Wesley, por cierto, el fundador de la iglesia metodista, empezaron a atacarle y empezaron a criticarle por lo que hacía, por lo que enseñaba, por lo que predicaba, y las formas en que ese movimiento que él formó tomaron, incluyendo a su propio hermano Samuel, que lo criticaba duramente, él se defendía diciendo, y leo textualmente lo que Juan Wesley escribió en su diario el 20 de mayo de 1739. El asunto es principalmente materia de hechos, no de palabras, de hechos. ¿Niegas que Dios produzca estos efectos o que los ejecute de este modo? Yo afirmo que sí, porque los he visto con mis propios ojos y los he escuchado con mis propios oídos. He visto que muchas personas pasan repentinamente de un estado espiritual de temor y desesperación al gozo, amor y paz de Dios. Alábelo. Y de un deseo pecaminoso que los ha dominado a un deseo puro de hacer la voluntad de Dios. Te mostraré al que antes, repito, antes, lo mismo que decía Pablo, era un león y ahora es un cordero. El que antes era un ebrio, o sea, un borracho, y ahora es un sobrio ejemplar. Sí, alguien que ya no toma. Al que antes era un descarado. Sí, así lo dijo Wesley. Así mismo con estas palabras. Y ahora odia toda mundanalidad. Alabe lo que él vive. Estos son los argumentos vivientes de lo que yo afirmo. Me critican, dicen que esto no es real. Pues yo he visto a la gente cambiar. Yo he visto lo que Cristo hace en la vida y en el corazón. He visto cómo eran antes y los he visto después. Pero ¿sabe qué, mi hermano? No hay que ir a 1739. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir lo mismo? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir, yo antes de Cristo era así o asado, y después de Cristo ya no, nunca más lo fui? ¿Alguien puede decirme un testimonio de eso? A ver si alguien se atreve aquí a contar su testimonio. Antes de Cristo yo era de una manera, pero Cristo cambió mi vida. ¿Alguien puede dar un testimonio de eso? ¿Alguien? ¿O es que aquí Cristo no cambió a nadie? Entonces yo entiendo por qué estoy predicando de esto. A ver, dime, Tere, a ver, y voy para allá, Ada. ¿Tenías miedo? Ya. Y ahora ha cambiado, no sé, completamente. Como que hay que mandarla a callar ahora, ¿no?
Estoy jugando, Tere. Pero miren, ahí estamos hablando, no tenemos que llegar a ser drogadictos ni borrachos. Si lo fuiste, amén. Pero si lo fuiste, quiero decir, sí, es verdad que lo fuiste, no hay problema ninguno. Pero uno era de una manera y como Cristo te saca de ahí y te lleva a otro punto en tu vida para ser una mejor persona. ¿Verdad que sí? A ver, Ada, cuénteme. Genio malo. Hay que ver la cara de su hija Yesenia, mi hermana. Ahí está, no tenía control. Hay más control ahora. Oiga eso, cogía coraje y rompía todo. Y si tú estabas en el medio, a lo mejor cogía algo. Oh, sí, ahí está. Si tú estabas en el medio, cogía tu ramalazo ahí. Pero qué bueno que Cristo vino a su vida, ¿verdad? Y todo eso que era antes ya no es así. Alguien alaba a Cristo el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Hay una gran diferencia. Cristo hace la diferencia en nuestra vida. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo vi alguna mano levantarse por ahí. No sé si fue Tatiana, ¿tú levantaste la mano? Ah, no. Ah, está bien. Ok. Yo estoy convencido de que los testimonios aquí en ese sentido son muchos. ¿Verdad que sí? A ver, mi hermana Virginia, yo sabía que alguien iba a salir. Yo sabía. No. A ver, Virginia, hable. Ah, ah, ahí está. Todavía conmigo le cuesta trabajo perdonar. Marco le está recordando un asunto en su vida que usted superó con Cristo. ¿Es verdad o no es verdad? Oiga eso. Fumadora de recoger cabos en el piso. Escuche eso. Porque nosotros nos reímos, pero así éramos algunos de nosotros. Si no era eso, era otra cosa. Aún después de convertida. El deseo. Ahí está. Escuche. Aleluya. Dele un aplauso a Cristo el Señor. Ahí está. Nada de las pastillitas, el Nicodemo y no sé qué. Que clamar a Cristo. En medio del problema ahí luchando con Él. Sí, porque a veces cuesta.
No vamos a decir las cosas que no son. A veces cuesta, pero con Cristo hay victoria, mi hermano. Cristo viene a nosotros y sigue, trabaja y sigue trabajando y sigue trabajando y no se cansa de trabajar. Y eso que Felo no se ha levantado y hablaba de cómo él se tomaba cajas de cerveza. ¿Cuántas cajas? Una caja de cerveza diaria. Ahí está. Pobre bolsillo, pero eso es un vicio que te atrapa también y te va llevando de mal en peor. Gracias a Dios que no llegaste ahí, porque Cristo vino a tu vida, porque Cristo rompió esa cadena. ¿Te das cuenta? No hay posibilidad, mi hermano, de que uno rompa esas cosas en su vida. No hay posibilidad de cambiar si no tienes a Cristo en el corazón. Cristo tiene todo el poder. Cristo tiene toda la autoridad para hacer eso y mucho más. Alabe lo que Él vive. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo, que ponernos de rodillas, que clamar a Él, que ponernos para las cosas como tiene que ser. Él está ahí. Apenas tú clames, Él te va a decir: yo estoy aquí, no me he ido. Solamente estaba esperando que me dijeras: ven, ayúdame, para que tú vieras que estoy aquí. Y te tomo de la mano y te levanto y rompo tus cadenas y te hago libre. Como Cristo lo ha hecho con mucha gente. Miren, esto que estamos hablando es real. Y puede y debe seguir ocurriendo en tu vida y en la mía, porque no somos un producto acabado. No importa cuánto tiempo llevemos con Cristo en el Evangelio, tú y yo tenemos aún muchas cosas que cambiar y que corregir en nosotros. Y Cristo es el único que lo puede hacer. El único que puede hacer una diferencia en nuestras vidas, de tal manera que haya un antes y un después en nosotros. Alguien alaba al Señor. Tener o no tener a Cristo hace la diferencia. Ese es el título de esta predicación justamente. El único que puede hacer que tú y yo vivamos en paz y no en temor o desesperación, que es Cristo. El único que puede hacer que vivamos en amor, dejando atrás el odio, el rencor, los deseos de venganza contra alguien, es Cristo. El único que puede darnos una fe que nos ayude a superar los obstáculos y las dificultades de la vida, a mover las montañas. Recuerde que Él es el autor y el consumador de la fe, es Cristo el Señor. El único que nos puede ayudar a perdonar a nuestros enemigos y a quienes nos critican y a quienes nos han hecho mucho daño es Cristo el Señor. El único que puede romper esa naturaleza egoísta que muchas veces todavía está arraigada ahí en nosotros, dominada por el pecado, para que seamos más bondadosos y seamos más dadivosos, es Cristo el Señor. El único que nos puede hacer reír o sonreír cada mañana y darnos un gozo, una alegría que el mundo jamás nos va a poder dar, es Cristo el Señor. El único que puede matar en nosotros todo deseo carnal, impuro, malsano, que no le agrade a Él, que se desvíe de su verdad y de su palabra, aunque el mundo lo tenga por bueno. Es Cristo el Señor. El único que nos puede hacer actuar y reaccionar ante los problemas y las dificultades, no con enojo o violencia o desesperación, sino con paz, con confianza, con amor. Es Cristo el Señor. Es el único, no hay otro. Alaba al Señor, denle un aplauso a Cristo en esta hora. No hay otro. No hay otro. Es Cristo. Es Cristo el único que puede hacerlo. La vida es tan distinta, mi hermano, tan diferente cuando se vive con Él. Pero de verdad, de corazón, profundamente. No como a veces nosotros hacemos, que nos tomamos las cosas de Dios a la ligera, superficialmente, como una costumbre quizás o una tradición. Pero no es ese tipo de vida a la que Él nos ha llamado.
Él no vino a esta tierra a dar su vida en la cruz del Calvario y a morir allí por nuestros pecados para que tú y yo vivamos de esa manera. Él vino para darnos una vida nueva y diferente. Alguien alaba al Señor. Diferente. No importa cómo es el mundo, Cristo vino a darme una vida diferente. Yo no sé tú, pero yo no quiero perderme esa vida. ¿Alguien dice amén? La vida es muy corta, mi hermano, como para malgastar el tiempo. Hoy es el día para que tú y yo le digamos a Cristo: yo quiero vivir contigo siempre. ¿Alguien dice amén? Siempre. Y quiero llevar una vida diferente. Que hay en mí un antes y un después. Y yo sé que eso contigo solo es posible. ¿Alguien puede decirle hoy a Cristo eso? Póngase de pie y dígaselo en esta hora. Yo quiero llevar una vida contigo. Quiero vivir contigo. Quiero llevar una vida diferente. Dile al Señor: lo que tengas que trabajar en mí para que yo lleve una vida diferente, trabájalo en mí. Lo que tengas que quitar, quítalo. Lo que tengas que añadir, añádelo. Lo que me falta, porque aún no lo tengo, dámelo. Yo quiero ser como tú. Díselo a Cristo: yo quiero ser como tú. No hay nadie en esta tierra que haya sido como nuestro Señor. Nadie se le compara a Él. Nadie. No hay vida más preciosa, más valiosa, más hermosa que la de Cristo el Señor.